Estamos presentando Mesa Central. Ola de asesinatos. Una pandemia, en palabras del gobernador metropolitano Claudio Rego, asola a la capital y parece convertirse en el principal problema de seguridad del país, donde abundan las balaceras y los muertos, también lo hacen las víctimas inocentes. La larguísima formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, no solo mezcló una vez más la farándula de celebridades con la política y los tribunales, también dejó preguntas sobre la naturaleza de lo que se está juzgando en la Corte y en el debate público y sobre los criterios de la política profesional para transar votos por convicciones. Pregunta que nos volveremos a hacer porque los partidos están presentando ya sus listas de candidatos para unas elecciones municipales decisivas que tienen lugar en 9 meses más, el 27 de octubre. De todos modos, las medidas cautelares para la exalcaldesa provocaron controversia, igual que las reuniones no registradas como lobby que se mantuvieron como un dolor de cabeza para el gobierno y para algunas de sus ministras. Y las pensiones, las de gracia y las de jubilación, siguen en el centro del debate, el mismo que tendremos en el programa de hoy, con nuestra mesa de editores, con Kika Mujica y Angélica Bulnes, con la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, y con un panel político con los diputados Juan Santana, Diego Chalper, Gael Yomans y José Carlos Mesa. Hablamos de todos esos temas después de iniciar el programa, recordando que hoy se cumplen 100 años de la muerte de Lenin y mañana Steve Perry, el popular vocalista de Journey, cumplirá 75 años. Así que con los norteamericanos abrimos el programa de hoy. Bienvenidos a Mesa Central. Anglo American. Somos cobre, minería e innovación. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Mesa Central. Ya estamos iniciando esta edición de Mesa Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, por cierto, y en todas nuestras plataformas. Lo decíamos al inicio, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, está acá en el estudio. Delegada, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Oiga, es evidente que hay una preocupación, por el tema de los homicidios, que hay preocupación por la táctica o técnica criminal cada vez más violenta. Este fin de semana, ya está leyendo el titular del Mercurio del Cuerpo C, reportan al menos 3 homicidios en la región metropolitana, y eso es en las últimas 48 horas en la práctica. Sí, la verdad es que estas han sido semanas muy complejas. Ha sido una semana que ha estado marcada por estos hechos de violencia, que además se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Nosotros llevamos más de 10 años como país con una tendencia al alza de los homicidios, que además tienen apellidos. Son homicidios que han ido aumentando la cantidad de ocurrencias en la vía pública con armas de fuego y también sin autor conocido. Por lo tanto, tienen ciertos factores que hacen que, además, cuando nosotros vemos estas situaciones, vemos delitos más cruentos, con situaciones que son más complejas y que, al haber utilización de armas, provoca mucha más sensación de inseguridad en la comunidad. Claro, un tipo de homicidio distinto al que teníamos hace 10 años. Tal cual. Y por eso, primero, es entender que esto es una tendencia al alza que se ha dado durante los últimos 10 años y, por lo tanto, hay ciertos factores que hay que determinar para hacer cambios en nuestra institucionalidad que nos permita tener resultados adecuados. Nosotros, cuando llegamos en marzo del año 2022, habían quizás 3 elementos que estaban en un nivel de descontrol bien alto, y con eso no quiero hablar de gobierno, sino con tendencias que habían ocurrido en nuestro país. Primero, con un problema en la macrozona sur muy importante de nivel de violencia, también un problema en la macrozona norte con el gran aumento de personas que ingresaban al país de manera irregular, y también este problema que tenía estas dos patas. En el fondo, por un lado, el aumento de homicidios, sobre todo en el sector centro, con estas características que mencionaba, y también una amenaza sobre el crimen organizado, que era algo que no nos habíamos enfrentado anteriormente. ¿Por qué digo esto como contexto? Porque creo que se ha mostrado que ha habido una estrategia que ha tenido buenos resultados tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte, que todavía no está resuelto del todo, son temas complejos, pero que ha mostrado cierto grado de mejora, y que por lo tanto el caso de los centros poblados o grandemente poblados, que en el caso de la metropolitana es más expresivo porque son 9 millones de personas, del Plan Calle Sin Violencia hay 24 de las 48 que son parte de esta región.
que significa quizás el mayor desafío para el año 2024. Y por eso creo que también es importante, por una parte, tener urgencia y mucha sensibilidad por los casos puntuales, o sea, ir definiendo bien qué pasó, cuáles son los actores involucrados, pero por otro lado también ser capaces como política de establecer con mucha seriedad una estrategia que sea compartida y común. El gobierno ha propuesto una estrategia que yo creo que tiene quizás 3 elementos: dejar un legado institucional por parte del Estado de mejoras institucionales, el Ministerio de Seguridad, la Ley de Seguridad Privada, el poder tener un plan nacional contra el crimen organizado y ciertas características orientadoras, tener una política también nacional respecto a estos temas, que es algo que no teníamos antes. No teníamos un plan nacional contra el crimen organizado, hoy día lo tenemos y se está implementando bien rápidamente, y además apurarnos con los planes territoriales, que en el fondo es lo que me toca a mí mucho más en el diario vivir, que tiene que ver con la implementación de planes como el Plan Calle Sin Violencia. Le quiero preguntar por algunas declaraciones que ha habido, pero me quiero tomar de una frase que dice usted: esto hay que tomarlo bien seriamente, hay que ser serio en esto. El populismo provoca buenos titulares y a veces capta hartos votos, pero no soluciona precisamente los problemas. Pero de su misma respuesta, usted dice: ha habido una estrategia que parece dar resultados en la macrozona sur y en la macrozona norte, y lo primero que uno piensa cuando se da ese ejemplo es que hay un factor en común, que es la presencia de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción. Pero el gobierno ha sido reacio a aplicar un estado de excepción o a tener a las Fuerzas Armadas en la calle acá en Santiago, en la región metropolitana. Sí, yo lo ha planteado latamente tanto la ministra como el subsecretario. Nosotros como gobierno tenemos que ser responsables y tener capacidad de evaluar y sopesar todas las medidas que tengamos en nuestro sistema político, y en eso no hemos tenido empacho en utilizar esta herramienta en otras situaciones. El punto es poder preguntarnos seria y responsablemente si este tipo de táctica sirve para lugares densamente poblados. Cosas que hemos visto en otros lugares en experiencia comparada respecto a cómo se pueden bajar los homicidios, tiene que ver primero con hacer una persecución penal efectiva. Nosotros desde el mes de noviembre se pudo aplicar este equipo ECO de la Fiscalía, que es parte del plan Calle Sin Violencia, que tiene hoy día a más de 220 funcionarios de la Fiscalía permanentemente trabajando 24/7 para llegar rápidamente a los sitios del suceso. ¿Por qué esto es importante? Porque no basta solamente con fuerza si es que esta no tiene inteligencia. Entonces, cuando se trata de ajustes de cuentas entre bandas, claro, lo importante es determinar quién está detrás de estos homicidios. Por eso yo decía que uno de los factores importantes tiene que ver con no conocer quién provocaba este tipo de delitos más gravosos, es que a través de eso podemos desarticular bandas y saber cómo se está produciendo el delito de control territorial. Entonces, bajar la impunidad aumenta también las capacidades de inteligencia del entramado estatal. En eso nosotros ya tenemos buenos resultados. Solo esto empezó a regir desde noviembre. Hoy día tenemos más de un 30% de aumento de personas detenidas por estos tipos de delitos de homicidio. No ha habido un 30% más de aumento en estos casos, lo que habla que hay algo que se está empezando a producir. Algo está funcionando. En segundo lugar, claro, mayor presencia policial. Y ahí también se han dado hartos debates en los meses anteriores sobre que hay que darle también un fuerte respaldo a las policías, que son quienes están mejor preparados para poder abordar este tipo de situaciones. A mi juicio eso también pasa por escucharlos más, por desarrollar planes y programas que los consideren. Lo hablábamos durante esta semana, todo este mes. Tanto el Ministerio como la Subsecretaría está teniendo reuniones permanentes, tanto con alcaldes, autoridades, pero también con las Fuerzas Armadas y con Carabineros y Policía de Investigaciones, de modo también de establecer que este tipo de medidas que tienen que ver con restricción de libertades en lugares densamente poblados sirven o no sirven, de qué forma podemos implementarlo, porque también, ojo, el 2020, que fue, y ahí termino, el 2020 que fue un año de alta restricción de libertades, donde había toque de queda, había presencia de militares en la calle, fue el segundo año con mayor aumento en homicidio. Entonces también ahí hay que tener claridad cómo fortalecemos las capacidades que ya existen, eventualmente evaluar aspectos como infraestructura crítica, etcétera, pero también ser capaces de reconocer cuándo una medida es útil en un lugar, más que lo que tú mencionabas anteriormente, solo buenos titulares. Ya, o sea, ¿todavía es un proceso de evaluación? Sí. ¿O usted está convencida de que de que las Fuerzas Armadas no sirven en una ciudad como Santiago? Yo creo que siempre tiene que estar en evaluación, y tiene que estar en evaluaciones con quienes más saben de esto, con experiencia comparada, pero también con lo que hemos vivido en nuestro país. Sin embargo, creo que también en nuestra región vivimos ciertas situaciones que
muestran que un mayor abandono del espacio público por parte de las personas también afecta su deterioro. Entonces también tenemos que pensar en mecanismos que ayuden, y por eso tenemos el plan de recuperación de espacios públicos que partió con el tema del comercio ilegal, pero que también ha ido avanzando, por ejemplo, en las expresiones narco con los narcomausoleos, donde ya llevamos el 15º recuperación de espacios públicos en esos lugares, y que ha demostrado también de que es necesario que, además de medidas que sean duras, gravosas en términos de recuperación del control territorial por parte del Estado, presencia de servicios, también seamos capaces de avanzar un poquito más allá en que la gente vuelva a establecer no solamente un uso de sus espacios públicos, sino también incluso de franja horaria. O sea, hoy día la gente está restringiendo mucho más sus horarios de salida porque tiene esta sensación de inseguridad, y yo creo que también en los centros urbanos lo vimos con el deterioro del centro. Es muy importante que la gente vuelva a usar los espacios, y en eso también tiene que haber una estrategia que también considere esos aspectos que quizás parecen más decorativos, pero son profundamente fundamentales. Para la gente, hay mucha gente, probablemente a usted le han llegado esos mismos comentarios. Uno, no sé, uno toma un taxi, anda en una micro, está en un paradero, y la verdad es que la gente lo que dice es: yo no salgo a cierta hora, o yo no voy a determinados lugares. La gente se siente prisionera en este estado de cosas, digamos. Y porque son víctimas indirectas de lo que usted ha descrito. Esto es una guerra de bandas, de no sabemos cuántas bandas, no sabemos cuántos grupos de crimen organizado, y que ocupan el territorio de la ciudad como su campo de batalla y nos perjudican a todos en la práctica. Entonces, ¿cuál es el momento para ponerle coto, o cuál es la manera de ponerle coto a eso? Yo vuelvo a insistir en algunas cosas. La primera es el nivel de sensibilidad y urgencia que tenemos que tener como políticos para poder abordar este tema. La seguridad es un derecho, y por lo tanto no puede estar dispuesta solamente por si uno puede comprar una cámara, establecer un cierre perimetral o no, sino que tiene que ser algo que se asegure por parte del Estado. En segundo lugar, nosotros como principio rector también pensamos que la seguridad requiere una mirada estatal respecto a eso. Eso implica que más que pelotearnos responsabilidad entre distintos organismos, que yo creo que entre que no se entiende y no se justifica, tenemos que ser capaces, sirve poco, digamos. O sea, y no sirve de nada, si al final el alcalde, el fiscal y nosotros como gobierno tenemos que dar la misma respuesta y tenemos que estar alineados, y en ese sentido yo creo que es bien importante que seamos capaces de maximizar las capacidades que tenemos cada uno, y también colaborar en términos de generar esta política de Estado. Ahora, esto también tiene que tener medidas urgentes, porque tal como menciona, hay una sensación de inseguridad, pero ahí yo también quiero hacer un llamado a la ciudadanía. Nosotros tenemos cosas que son positivas en nuestro país. Estamos a tiempo como país. Nosotros podemos desarticular bandas hoy día que están apareciendo. Tenemos una desarticulación de un factor importante del Tren de Aragua. Tenemos control sobre las cárceles. Estamos haciendo investigaciones permanentes. Esta semana tuvimos una intervención en Santiago 1, tanto al interior como al exterior de la cárcel, sin mayores problemas. Es lo que habla también de que hay un control. Y también tenemos instituciones que funcionan, que conversan entre sí. Y ahí también es bien importante que tengamos bien claro cuáles son los desafíos, la urgencia, y ser muy responsable en no minimizarla de ninguna forma, pero también mencionar las potencialidades que tiene nuestro país. Nuestro país tiene instituciones que funcionan, estamos trabajando dentro de las medidas del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en bajar la capacidad que tiene de intervenir en el estado de estas organizaciones criminales, el bajar la capacidad que tengan las acciones en materia de corrupción. Por lo tanto, hay medidas que se están tomando, y yo creo que también es importante mencionar que estamos a tiempo, que esto es muy grave, pero que sí estamos trabajando decididamente para dar vuelta a esa tendencia. Quiero que volvamos sobre el asunto de que estamos a tiempo, pero el título principal del Mercurio de hoy dice: caída de delitos violentos y aumento de extorsiones, habla del interior de las cárceles, abren debate sobre el rol del crimen organizado en el control de las cárceles. Sí. Y usted dice: tenemos control de las cárceles, la autoridad, la institucionalidad, el Estado tiene control de las cárceles, pero parece que no, digamos. No, yo creo que lo que se señala y que se ha señalado en hartas personas, que me parece muy atendible, son los peligros a los cuales nos enfrentamos. No tenemos una criminalidad que teníamos anteriormente, se habla de criminalidad incluso de carácter internacional, transnacional, y por eso también el que el subsecretario haya ido a Venezuela y haya logrado un acuerdo de intercambio de información con una política de Estado que reconoce que no hay fronteras en el delito es súper relevante. Dejamos de hacer política de confrontación y pasamos a hacer política en serio de colaboración, y eso es un punto importante. Yo creo que ahí hay que reconocer cuáles son los peligros
peligros que tenemos como país y en eso tomar las medidas. Y por eso menciono todo el aspecto de la estrategia en términos de largo plazo, institucionales, fortalecimiento de las instituciones. Nosotros hemos logrado aumentar la cantidad de presupuesto históricamente, también tener la mayor cantidad de leyes que hayan sido aprobadas desde el retorno a la democracia en materia de seguridad, porque tenemos una preocupación sobre estas cosas y en eso hemos tenido una actualización de nuestra legislación en temas como lo que mencionaba, en secuestro extorsivo, en narcotráfico, en la capacidad de perseguir la ruta del dinero, porque muchas veces uno desarticula una banda creyendo solamente a través de quitarle uno de sus soldados, pero nosotros hoy día sabemos que cuando hay estas estructuras más grandes necesitamos perseguir tanto la ruta del dinero como la capacidad que tiene de control territorial de ese tipo de bandas. Sí, porque es bien triste decirlo, pero los soldados se reclutan rápido, digamos. ¿Sí? Los soldados de reemplazo. Quiero volver sobre, usted decía, estamos a tiempo, y entiendo a lo que se refiere, estamos a tiempo para una lucha que es larga y que puede generar un estado de cosas si es que se pierde desde el Estado, aún peor, digamos, pero... ¿qué se hace con probablemente la cara más dramática de esto, que son los niños? Sí. Este año van 6 niños asesinados. El año pasado murieron 38, 25 de ellos en la región metropolitana. Es muy desproporcionada la cantidad, sí, en términos del impacto de la población. Sí, eso tiene una expresión que es quizás la más cruenta. A mí me impacta, me duele y me moviliza todos los días para trabajar. Y los casos son muy complejos, son distintos cada uno de ellos. Hay algunos que se han dado en situaciones de enfrentamiento en balaceras, hay algunos que tienen que ver con otro tipo de cosas, y por eso yo creo que la algunos principal... son derechamente ajusto de cuenta. Sí. El señor que iba con la niñita entró a un auto y le dispararon al auto y murió la niñita. Sí, todavía no se sabe muy bien ese caso, si es que era ese auto o no, entonces yo prefiero descartarlo porque... O el otro que estaban grabando un video musical y pasó también, eso. O de principios de año que estaba... un señor que estaba afuera de su casa, en el antejardín de la casa, y llegó un auto, pasó disparando. Y salió el niño sí. Entonces, y ahí yo creo que uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con el control de armas en nuestro país. Y hemos tenido un aumento sustantivo en control de armas y fiscalización de las armas legalmente inscritas, pero tenemos que avanzar a poder hacer mayores investigaciones focalizadas en lugares donde hay mayor nivel de conflictividad en el espacio público. Ahí yo creo que es bien importante mejorar las capacidades de respuesta y reacción de COP, GOPE y la Policía de Investigaciones, pero también el ingreso de armas a nuestro país. Nosotros cuando llegamos habían 5 escáneres funcionando, 5 en todo el país, en las aduanas. Y por lo tanto también tenemos que propender a que instituciones que quizás no tienen como primera prioridad la seguridad, hoy día transformen eso en parte de su labor principal. Y eso lo estamos haciendo. Servicio de aduanas, digamos. Servicio de aduanas, servicio de impuestos internos, incluso otras que uno no había visto nunca. Nosotros, nuestro Seremi de Salud, por primera vez está haciendo fiscalizaciones del comercio ilegal. ¿Por qué eso es importante? Porque uno también, cuando encuentra la ruta del contrabando, encuentra también algunas quizás fracturas que tiene nuestro espacio para poder ingresar armas. Hoy día hay mucho ingreso de armas ilegales, incluso armas a fogueo que después son adaptadas, y por lo tanto es importante verlo desde antes. ¿Es la principal fuente de las armas en Chile, el ingreso ilegal, o también hay tráfico de armas aquí en el interior? ¿Hay armas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que se están traficando? Hay una multiplicidad de factores. Yo creo que en temas de armas, y por eso también el tener una legislación nueva que también amplía a qué nos referimos con armas. Y por ejemplo, si la gente en la casa sabe, los fuegos artificiales hoy día son un arma que está penada y está prohibida en nuestro país, y que son también una de las fórmulas que tienen de expresión territorial muchos de estos grupos. Entonces también fuegos artificiales, armas, y ahí hay varios factores. Tiene que ver con armas legalmente inscritas que no tienen una revisión permanente. O sea, hoy día uno tiene que hacer más revisiones para su auto, porque tiene que todos los años ir a mostrar el carnet y hacer la revisión técnica, y no de su arma cuando la tiene legalmente inscrita. Y ahí no quiero irme en la discusión respecto a si vale la pena o no tener un arma, incluso menor. Hay veces que hay personas que pueden tener 16 armas inscritas y no se hacen matrices de riesgo, y ahora estamos trabajando en eso. Se está trabajando también en hacer mejores software de detectar la información balística, de que la información entre la Policía de Investigaciones y Carabineros se cruce, que la Dirección General de Movilización Nacional también esté incluida dentro de esta discusión. Ya, pero volviendo al punto, la mayor cantidad de armas entra por
entra desde el exterior, digamos. Yo creo no son armas que se trafiquen. Yo creo que por el momento que estamos viviendo sería apresurado decir que esa es la mayor. Yo diría que hay un factor importante de ingreso ilegal de armas, hay un factor importante de fiscalización y que estamos aumentando de fiscalización de armas inscritas, pero también de armas que no tienen, hoy día, por ejemplo, su dueño falleció, no se sabe bien dónde están, y eso también es un factor, porque muchas veces la gente dice, da lo mismo que yo tenga el arma en la casa, pero se roban, se trafican, hay muchos otros factores en que pueden influir, o incluso se usan personas para comprar el arma y luego pasarla a otro dueño. Ha habido algunos casos de robos en las Fuerzas Armadas. También. ¿Eso también es cierto? También es un factor, y por eso también tenemos que ver de qué forma mejoramos las capacidades de control y fiscalización y también de control interno. Y por eso, por ejemplo, que el plan de crimen organizado tenga un factor de coto a la corrupción también es muy importante para todos estos factores. Hubo me parece que fue en la madrugada del viernes, un crimen de 3 personas en situación de calle, en un ruco. Fue el jueves de la noche. El jueves de la noche, ¿no? Tres personas asesinadas. ¿Hay alguna hipótesis respecto de eso? Yo creo que más que el caso puntual, yo diría que hay ciertos efectos de cierto grado de criminalidad que sí nos preocupa, porque puede ser importante hablar de ciertos temas que hoy día no se están discutiendo tanto, pero que son relevantes, que tienen que ver con las personas en situación de calle y con los procesos de rehabilitación o de reincorporación a la sociedad. Este lugar de Cerrillo es un parque que ha sido intervenido por ejemplo, el GORE, que hizo una intervención dentro de ese lugar, pero que además tiene unas características que lo hemos hablado con varios alcaldes y alcaldesas, donde no hay solamente lugares donde las personas pernoctan, sino que también se han transformado en verdaderas caletas de consumo y tráfico. Y eso también requiere un nivel de coordinación interinstitucional muy importante, porque uno puede hacer el retiro de carpas, pero si también no se institucionaliza de alguna forma a esas personas, también la capacidad de que vuelvan a ese mismo lugar o a esa misma como ruta del delito lo hace alta, muy simple. Claro. Porque además se transforman en lugares que generan incivilidad y que además alrededor generan otro tipo de delitos. Ahora, por su respuesta entiendo que esa sería la hipótesis, ¿no? Que hay algo de tráfico de drogas involucrado. Es una de las hipótesis, pero me gustaría por eso hacer el término general. A mí no me gusta dar conclusiones de casos particulares cuando todavía hay una investigación que le pertenece a la Fiscalía, al Ministerio Público y al sistema judicial. Lo que sí impacta es cuando uno ve que hay ciertos modus operandi que se repiten por ciertas condiciones. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el despeje de la Alameda, de las carpas y los rucos, lo hicimos con un trabajo con desarrollo social que se ha podido mantener en más de un año. Vuelven a veces, pero el nivel de descontrol que había en todo el sector del eje Alameda no se ha vuelto a repetir, porque había un trabajo permanente con la CIP de Carabineros, con las municipalidades que están involucradas, Providencia, Santiago y Estación Central. Porque ahí veíamos que también había un foco de delito muy grande. O sea, yo soy vecina de ese sector, vivo en Santiago Centro, y efectivamente el que haya rucos también permite de que haya mayor cantidad de delitos, de robos, de tráfico, y por lo tanto también mejorar esas condiciones materiales permite avanzar en recuperar esos espacios públicos. Lo mismo con los narcomausoleos. O sea, si llevamos 15 es porque también hemos visto que eran lugares que estaban totalmente por fuera del Estado, donde se cometían de 30 a 60 delitos determinados, o sea, y un nivel de temor de la ciudadanía muy grande. En el caso de Renca, lo hablábamos con sus dirigentes sociales, era un lugar que era muy clave para el Huamachuco, pero que tenía un nivel de destrucción y apropiación por parte de estas bandas tan grandes que ya no era la plaza de la gente. Y por lo tanto recuperar eso simbólicamente pareciera que es solamente un detalle, pero termina siendo muy relevante para mostrar que el Estado vuelve, que vuelve con mucha fuerza y que vuelve para recuperarlo para las personas. Claro, y debe ser muy importante para ese grupo de personas, para esos vecinos, para ese barrio. Ahora, el punto es que la gente, la gran masa de la gente probablemente no percibe esas medidas, y lo que está esperando son medidas excepcionales. Y mucha gente se pregunta, usted lo ha visto a más de algún político diciendo qué tiene que pasar para que el gobierno tome medidas excepcionales, que es como un reclamo que se dice fácil. Yo asumo que en fin, hay una simplificación del problema, pero en la práctica también tendría que haber alguna medida excepcional cuando pasan cosas como las que están pasando todos los días, ¿o no? Sí, o sea, lo primero es que yo aprovecharía que en seguridad, a diferencia de muchos otros temas, tenemos un enemigo común
entre todos los sectores políticos y tenemos un objetivo común. Que a veces eso se pierde en la discusión. Pareciera como que hubiesen sectores que no quisieran que aumentara la seguridad o no quisiéramos que se desbaratara el crimen organizado. Ahora lo importante es que esa discusión se pueda dar en esos términos. Y por eso decía lo de la complicidad, de ser capaces de vernos como un Estado articulado, porque yo en verdad, en todas las experiencias que he tenido de recuperación, las únicas que resultan es cuando estamos todos. Cuando estamos desde el Ministerio Público involucrado, como en el caso de las casas tomadas en Santiago Centro, donde habían casas tomadas por comisión de delito, ingresaba a la PDI, hacía buenos allanamientos y al día siguiente aparecía de nuevo tomada por otra banda. Y por lo tanto la sensación de impunidad de las personas era, pero total. ¿Qué pasa acá? Claro. Y por lo tanto recuperarla, por ejemplo, que los municipios, y ahí hay leyes que están avanzando en la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero también por mientras, cómo avanzamos en eso, es súper importante, porque si recuperamos una casa que era un sector de conflicto, donde había tráfico de droga, había lanzamiento de fuegos artificiales, resulta súper importante para la ciudadanía. Ahora, medidas excepcionales, para no desviarme en la pregunta, se están haciendo medidas excepcionales. Nosotros por primera vez en nuestro país tenemos un Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que no existía, donde estamos obligando a aumentar las capacidades de acción, donde estamos poniendo muchos recursos en mejorar las condiciones laborales de carabineros. Nosotros cuando llegamos teníamos un 50% del parque vehicular en desuso. Hoy día estamos avanzando en que tengan el total con más de 1.054 vehículos comprados por año. Por falta de mantención, por falta digamos. de mantención, sí. Aumentar en blindados, aumentar también en que el control de orden público se enfoque en otras medidas como estos desalojos, como también la recuperación de espacios públicos, y también estamos tomando medidas excepcionales de mejoramiento de inteligencia. Yo creo que de los factores quizás más importantes en la metropolitana, más que simplemente una medida que parezca muy fuerte, que yo creo que hay que tenerla, es que también necesitamos mejorar la inteligencia y desbaratar las bandas que están produciendo mayor cantidad de conflictividad. No es lo mismo una persona que comete un robo, que me parece muy importante, que bandas que están realizando delitos como secuestro extorsivo. Por lo tanto, también es importante saber que esas balas que tenemos, las tenemos que direccionar muy bien. Ahora, bandas que, los famosos motochorros, digamos, que lo que antes llamábamos lanzas, sí, digamos, que se roban relojes de alta gama, de precio muy elevado, da la impresión de que tienen que ser algo más organizado. Son organizadas, porque no, por eso no se reduce fácilmente, digamos. Sí, también yo creo que hay que ver que hay ciertos lugares que también están sindicados como parte de la ruta del delito, que por lo tanto uno tiene que ir achicando más la cancha para que esto deje de ser tan lucrativo. Porque en el fondo también una cosa tiene que ver con la persecución penal efectiva, que es lo que yo decía anteriormente, tener capacidades para detener a las personas que están involucradas y poder castigarlos adecuadamente, y eso se está produciendo en nuestro país. Por eso digo el aumento del 30% de personas detenidas por este tipo de delito, y también por la focalización que hemos hecho con el Calle Sin Violencia, donde también se han tomado detenidas a gran cantidad de personas con órdenes vigentes. O sea, no estamos buscando a cualquiera, estamos buscando a los más malos. Y en ese sentido yo creo que también es importante que el entramado que está alrededor, y eso también tiene que ver con personas que tienen un poco más de dinero, que tienen quizás el negocio que hace la destrucción de esos autos y los vende, o la capacidad que tenemos, por ejemplo, en el robo de cables, que es un tema que afecta mucho en la metropolitana y pareciera que no es algo tan organizado y que tiene un nivel de poderío económico brutal. Ya, pero es que ahí pasan cosas curiosas. En Pirque, el taller mecánico donde desarmaban autos, esto fue en la semana, ¿no? Sí. Eso pasó porque una señora le tenía su auto 6 meses y fue a reclamar. Y cuando le dijeron que el auto estaba más o menos mal, fue a los carabineros a denunciar. Y ahí pillaron el taller. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser imposible detectar que hay un taller de auto? Esto no es un laboratorio de 1 metro cuadrado, es un taller de auto. Sí. Ilegal, sin patente, y además dedicado al delito. Yo vería dos cosas. La primera es efectivamente que hay lugares que se mueven y que se van modificando en su acción. Por eso también, por ejemplo, el sistema de inteligencia económico es tan importante, porque también hay muchas formas en que uno puede desaparecer o hacer aparecer un negocio delictivo, sobre todo cuando ya son entramados más grandes, de mayor nivel de organización. Pero en segundo lugar, yo creo que también es razonable potenciar la capacidad que tienen las personas de denunciar y que esa denuncia sirva. Nosotros cuando vamos al terreno, la mayoría de la gente nos dice, pucha, es que yo ya me cansé de denunciar porque ya no confío en el sistema. Entonces, hemos tratado de fortalecer... Y con justa razón muchas veces. Con justa razón, sin duda. Y por eso digo que ese es uno de los factores. Entonces también reconozcamos cuando a veces las instituciones sí funcionan. Y acá solamente una cosita, nosotros como delegación estamos fortaleciendo, por ejemplo, programas como Denuncia Seguro, en lugares donde hay más propensión de que
se cometan ciertos grados de delito. En lugares donde hay más comerciantes, el que hayan secuestro extorsivo y sepan qué hacer cuando eso ocurre, porque uno cuando ve esa situación se asusta, tiene temor por su familia y por lo tanto también tenemos que tener la capacidad de que el Estado responda adecuadamente cuando una persona se acerca al Estado a pedir ayuda, y eso implica desde los casos de violencia intrafamiliar donde las mujeres tengan una primera respuesta, porque también los casos de homicidio pasan por ese tipo de situaciones, pero también avanzar en que cuando alguien diga en esta casa se están cometiendo delitos, el Estado sepa y actúe adecuadamente. Y el caso de la violencia intrafamiliar, ¿usted diría que es una experiencia más o menos virtuosa en términos de la capacidad de mujeres o de amigos de mujeres o vecinos no sé qué, de denunciar y que haya alguna medida o produzca algún resultado? Yo creo que falta mucho por avanzar en ese aspecto porque todavía no es considerado totalmente como un problema de seguridad pública, que a mi juicio sí lo es. Y en ese sentido normalmente se habla como en muchos lugares como si fuera un problema personal de esa persona, y tenemos que pasar a pensarlo como un tema de seguridad del Estado. Porque la verdad es que acá hemos visto casos bien complejos que además están asociados a otro tipo de delitos de violencia de género, además de la violencia intrafamiliar, de trata de personas, de trata por explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también tenemos que ir avanzando en que la primera respuesta sea adecuada, pero que también el resto de la sociedad sienta que es un problema propio, y por eso las campañas que se han realizado, no solo para que la víctima sea quien pueda denunciar, sea también toda la sociedad la que se involucre en ese tipo de casos. Una cosa, esta semana Maipú hizo noticia por un montón de cosas, sí, entre otras por varios problemas delictuales, entre otros una casa de tortura que encontraron y que dicen que es del Tren de Aragua y ahora como que se puso de moda, todo es del Tren de Aragua. Sí. ¿Hay ahí una desviación, digamos, una simplificación y son más grupos o efectivamente es el Tren de Aragua y es una cuestión que resulta mucho más poderosa de lo que parece? Sí, yo creo que todavía es sujeto de investigación, pero para poder dar la discusión de fondo y no desviarme de la pregunta, yo diría que lo primero es que estamos teniendo capacidad de detectar a aquellas agrupaciones que son más violentas, y ahí también hay que separar la paja del trigo. Si todo es crimen organizado, nada lo es. Y por lo tanto también tenemos que ser capaces de detectar a aquellos que usan ese tipo, o sea, nos han contado de casos de personas que utilizarían el tatuaje que está asociado a esa organización para decir que lo son a pesar de que no lo son, y por eso yo vuelvo a insistir, la inteligencia policial y la capacidad investigativa de fiscalía reforzada en estos equipos territoriales resultan claves. Ahora también es importante que veamos nuevos factores de comisión de delitos. Nosotros ya hemos visto durante este último tiempo algo que es preocupante, que tenemos que abordar en esta primera fase, tiene que ver con los lugares rurales donde se van a realizar ajusticiamientos entre bandas, que no son necesariamente lugares donde son personas que son del lugar, lo hemos visto en Maipú, en Lampa, en San Bernardo, en Pudahuel, en algunos lugares donde no son propios de la conflictividad del lugar, pero utilizan esos espacios porque como no tienen resguardo, están más alejados, son rurales, se aprovechan como lugares de ese tipo de comisión de delito. Por eso hablábamos de aumentar la cantidad de controles vehiculares, de pórticos, de también resguardo de los lugares tanto privados como públicos, y ahí también necesitamos una responsabilidad social de entender que lugares que están abandonados tienen mucha más capacidad de ser un lugar de factor de comisión de delitos. Delegada, usted ha dicho un par de veces en esta entrevista que hay que darle un fuerte respaldo a Carabineros, que hay que tener inteligencia, que hay que tener unas policías fuertes. Y desde la oposición la crítica permanente de las últimas 2 semanas ha sido: se le dan pensiones de gracia a gente que agredió a Carabineros y de esa manera se debilita a Carabineros. A mi juicio, la verdad es que esto fue una medida que se tomó legislativamente y también a través de varios gobiernos y que siempre puede estar sujeta a revisiones. Sin embargo, a mí me parece que es razonable, o sea, se ha hecho también una visión de que todo lo que pasó en el 2019 en adelante tuvo que ver con cuestiones muy puntuales y no con un proceso de estallido social, que es importante que como política no pasemos del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Creo que es importante que el Estado repare a aquellas personas que en casos graves perdieron un ojo, perdieron la visión, y eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, medidas que tengan que ver con... No son esos los casos que están cuestionados. Por eso, y por eso digo que es importante hacer esa distinción, porque si no parece que metemos en todas las discusiones todo en el mismo saco. Y para dar discusiones profundas, y por eso digo que en seguridad no hay que tener titulares, es importante eso. Yo también diría, cuando hablamos de estado de excepción, sin escuchar a las policías, también es quitar importancia a la labor que tienen, y por eso digo, es importante que esas discusiones avancen. Yo no soy parte de esas discusiones, me toca un rol mucho más operativo, pero en su opinión, pero me parece importante en lo que ya se ha avanzado, en poder discutir las cuestiones que sean pertinentes. Pero en su opinión, delegada, que una persona que agrede a Carabineros
que es condenada por agredir a carabineros, recibe una pensión de gracia, ¿le parece razonable? ¿Le parece que respalda a carabineros? Es que yo vuelvo a insistir, por lo mismo que la visión anterior, cuando uno habla de casos particulares, también habla del total de la discusión, y se ha tratado de discutir solo del aspecto de un caso. A mi juicio, lo importante es avanzar sobre todo lo que mencionaba todo el o sea, no, pues a veces lo que pasa es que a veces se puede hablar de casos particulares. Digamos. No, sin duda, porque por eso establece un criterio para adelante. Sí, sí. Un criterio para adelante, razonable. Mire, ¿sabe qué? Que alguien que de verdad agredió a carabineros, le prendió fuego a una caseta de carabineros, o que hay 3 o 4 casos que son, o una persona que está prófuga. Sin duda hay que revisarlo, y hay que revisar cada uno de los casos con detención, y por eso también creo que es importante que estas medidas se tomen con seriedad, porque efectivamente pareciera que hacemos una discusión a favor o en contra en función de cosas que son generales, y a mi juicio es importante poder poner la pelota al piso y reconocer cuáles son los errores institucionales, pero también cuáles son las responsabilidades particulares que cada una de esas personas le cabe. Una última cosa a propósito de responsabilidades personales y aprendizaje. Yo la escucho hablar y me pregunto si en estos 2 años, en el ejercicio de su cargo, en estos 2 años como gobierno, usted y otros miembros del gobierno han hecho una autocrítica respecto de que a lo mejor en sus posiciones políticas, en sus tweets, en los comentarios que hicieron en la época del estallido, desde el 2019 en adelante, como dice usted, no contribuyeron a mermar la fuerza, y la respetabilidad y la capacidad de carabineros de ejercer la labor que ahora respaldan muy fuertemente. Yo la verdad, lo he mencionado en otras ocasiones, tengo un respeto y un trabajo profundo por carabineros a diario, son quienes me contestan el teléfono a la hora que sea, estamos juntos todo el rato en el territorio, tengo mucho respeto por el trabajo que hacen, lo mismo con la Policía de Investigaciones. Pero sí, lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo que ocurrió en nuestro país es importante que lo vivamos con memoria histórica y que tengamos la capacidad de no interpelar solamente a una institución, sino que ser capaces de ver esto con la profundidad que merece. Nosotros, la mayoría de las críticas que hicimos tenía que ver con cómo se utilizó de manera irresponsable el orden público por parte de la política para resolver temas políticos. Y eso yo lo sigo sosteniendo. Nosotros hoy día tenemos un trabajo con carabineros en términos de control de orden público que está mucho más enfocado en recuperación de espacios públicos, en la determinación de la destrucción de los narcomausoleos, en poder redirigir esa situación, porque creo que también hubo una irresponsabilidad de resolver problemas políticos a través de orden público. Eso tiene ciertas críticas que podamos haber dicho, pero también una visión muy activa para resolver esos conflictos. Nosotros fuimos parte muy activamente a través de el presidente Gabriel Boric en su momento como diputado de poder hacer salidas institucionales. Nosotros ya éramos parte de la institucionalidad en ese momento, a pesar de que teníamos un trabajo previo en movilización muy importante. Entonces ahí yo también quiero hacer un énfasis quizás de vida. A mi juicio, las instituciones, para defenderlas, hay que también ser capaces de criticarlas de manera sana. Y en ese sentido, yo participaba en ese momento como asesora del Congreso y tenía muchas críticas respecto al Congreso. ¿Eso quiere decir que no encuentro que sea razonable? Al contrario, yo creo en la democracia y por eso creo en las instituciones. Y creo que también es importante que no reduzcamos una crítica que tenía que ver con cierta acción en ciertos casos, también con una crítica política en medio de un estallido que no se produjo porque uno hace o no hace un tuit, sino que se produjo porque había personas que no pertenecían a nuestro conglomerado que estaban en las calles y que era importante reconocerlo. De hecho, en la marcha del 25 de octubre del año 2019, todo el espectro político salió a celebrar que habían más de 1 millón de personas en las calles. Y por lo tanto, a mi juicio, tenemos que ser capaces de tener profundidad para mirar nuestros procesos, tener autocrítico sin duda, lo he tenido en muchas ocasiones, pero también salir un poco de la culpabilidad cruzada y ser capaces de definir qué mejoras hay que hacer institucionalmente en todo, en la Fiscalía, en el Gobierno, con lo que ha pasado con los casos de corrupción. Me parece súper importante que también miremos cómo mejoramos como la institucionalidad dentro de nuestros espacios, porque si no también ese debilitamiento institucional provoca también esta crisis de seguridad que estamos teniendo. Con la delegada presidencial Constanza Martínez, delegada presidencial metropolitana, esta mañana en Mesa Central. Delegada, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias por la profundidad de la conversación. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato en esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele13 Radio y en todas nuestras plataformas. Volvemos. Estamos presentando Mesa Central.
Así es, estamos haciendo Mesa Central acá en el 13, en simultáneo en todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio. Por cierto, y nuestra mesa de editores esta mañana con Quique Mojica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Angélica Bulnes, ¿cómo estás, Coneja? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar, Coneja? Vamos a hablar de un problema llamado Maiza. Un problema llamado Maiza. Sí, la semana negra de la ministra Verde. Que se ganó hasta una columna de Rafael Gumucio. Tal cual. En Exante. Quique, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una semana negra para Catherine Carolina Barriga Guerra desde el 2016, casi, a secas. Pero no tan negra como podría haber sido para ella. O sea, podría haber sido peor. Pero espérate, porque yo creo que esta semana se le viene difícil. Sí, porque viene la apelación en la Corte de Apelaciones de las Cautelares. Sí. Partamos por eso, el control de daños y todo lo que ha rodeado lo de Katy Barriga, que además duró tantos días. Digamos. Tantos días, 3 días. Recordemos que ella está acusada de fraude del fisco y falsificación de instrumento público y le atribuyen un déficit de la Fiscalía de 31.000 millones de pesos. A ver, pregunté en la UDI primero, quería contarles cuál era la relación de Katy Barriga con la UDI. Katy llegó a la UDI... Es como un chiste de Ley Luthier ese. Sí. Katy, la reina del salón. Sí. Sí. Vamos a decir Katy porque es que es más fácil, para no social. Ya, Katy, desde ahora Katy. Ya, Katy llega a la UDI por Joaquín Lavín León. Joaquín Lavín León conoce a Katy porque organiza un evento para la mamá, para la Estela León, ¿ya? Y la contrata a ella como animadora, y ahí se conocen, luego se hacen pareja y se casan. Florece el amor. Que Estela León, Florece claro. El amor, claro. ¿Te acuerdas quién es concejala, Estela León? Ah, ya. Uy, ya entonces un evento político, y va Katy, conoce a Joaquín Lavín León, hacen pareja, se casan, tienen 2 hijos, y Katy dice que la UDI la llamó. En la UDI dicen que Joaquín Lavín León fue y dijo, oye, presentemos la consejera regional. Consejera regional se eligen para toda la región y se relacionan en ese tiempo con el intendente Claudio ¿Qué año Rego. Es más o menos? Antes del 2016. Ya. Ella es consejera regional, obtiene la primera mayoría en la votación. Del 2013. Claro, obtiene la primera mayoría en la votación, no solamente de la derecha, sino que de todos los consejeros regionales. Y es una de las 3 consejeras regionales. Hace bien la pega, me dicen en la UDI, un poco obsesiva con Claudio Rego. Entonces le decían, oye, ¿cómo está tu labor allá? Sí, bien, pero Claudio Rego, o sea, con la obsesión de Claudio Rego. Porque Rego era el intendente en ese momento. Que era el intendente. Claro. Entonces hace bien la pega, entonces dice, oye, esta cabra es media extraña para la UDI, media excéntrica para la UDI, pero hace bien la pega, estudiosa, perseverante. Además, para la UDI representaba ella en su momento un ejemplo de meritocracia. Claro. Katy nació en Peñalolén, hija de un señor que trabajaba en un casino, su mamá era peluquera, estudió psicología en la Universidad de Santo Tomás, estuvo también algunos diplomados, o sea, universitaria, conocida por la tele, claro, en distintos programas de baile, exnovia de Ronnie Dance. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Que lo acusaban de que era Ronnie Dance de flojo. Lo que pasa es que además era parte de la teleserie Mecano, la historia de amor de Ronnie Dance con Katy Barriga era, claro, era y ella se hace caso. Lo que generaba 40 puntos de rating. Conocida como Robotina también. Entonces una persona conocida que no era polémica ni conflictiva, sino que más bien estuvo en un reality acá en el 13 también. Ahí pololeó con un español, Javier Estrada, no sé si se acuerdan. El que ganó el reality. Sí, era el pololo. Qué buen dato de farándula te sacaste. Que saben de farándula sí. Ustedes. Oye, ya, buena. Oye, 55.000 votos sacó cuando fue candidata a consejera regional. Sí, pues le fue bien, por lejos. Entonces ella hace bien la pega y en un momento me cuentan en la UDI que Lavín dice, oye, aquí tenemos un cañón de candidata por Maipú. Vamos por Maipú. Lavín León. Lavín León, sí. Apoyado por Lavín Infante también, porque aquí el clan Lavín incluye a Katy Barriga. Así le dicen en la UDI, el clan Lavín. Entonces van, nunca militó ella en la UDI, sí Lavín León. Entonces en ese momento le dicen, oye, esta galla va a ganar. Cocan Barriselbergue dice, presidente de la UDI, no te preocupes de las críticas, vamos a ganar. Tú dale. Campañera, conocida, alguna encuesta marca bien y le dicen sí. Ojo, que hay que ponerle a alguien encima en la gestión desde el primer día. En la UDI me comentaban que tiene una especie de padrino o madrina de gente con experiencia política que para las personas que van a hacer gestión, alcaldes por ejemplo, que no tienen tanta experiencia, les ponen un padrino. Aquí le pusieron a un padrino,
No logré averiguar el nombre, pero una persona bien destacada. ¿Sí? Sí, que Ya. reconoce haber sido el padrino. Y que era como el que tenía que Ya. vigilar, cuidar, Listo. asesorar. La misma noche, cuando Katy gana, ojo, que todos dicen que es un cañón de popularidad, sí, pero Katy gana con el 36-29, la oposición dividida en 3 listas obtuvo el 59. Claro, lo que pasa es que ahí estaba el lío de Cristian Vítori. que era el Cristian alcalde Vítor que se anterior, presentó que sacó el 31%. y por fuera la DC, digamos. Y estaba la Claudia Mix, también había nueva mayoría, entonces la verdad que logró ganar por O sea, la dispersión. aprovechó la oportunidad. digamos, Aprovechó la porque oportunidad. Era un municipio de la izquierda, digamos. Claro, del centro izquierda. 36.29%. Entonces ella gana, primera señal complicada para la UDI, el padrino va a verla en la noche, que ganó, Y y le no dice, lo recibe. ¿No lo recibe? No. ¿Cómo? Lo dejó pagando. Entonces, Y eso que era una a persona partir de importante, ahora dijo, soy sí. yo. Dijo. Claro, dijeron chuta. Me dicen en la UDI que le recomendaban personas que la acompañara, se peleaban con ella se peleaba con ellos decían irse. 7 administradores municipales me dicen que tuvo En los 4 años. sí, la UDI le mandó algunos y iba y volvía. Entonces ella tenía una personalidad bien particular, bien autónoma. La UDI empieza a mirar toda esta estética en torno de ella, que bien friki. Y claro, Por decirlo de alguna manera. Claro, empiezan a Decirlo hablar, oye, chuta, hablemos con ella, no había caso. De hecho, me cuentan que no tuvo mucha relación con el gobierno de Piñera, porque a veces ella iba a hacer un acto en Maipú, porque me decían que al gobierno le interesa mucho hacer los actos en Maipú, porque es una comuna bien transversal, popular. Como representa bien el nuevo Chile. Claro, exactamente, pero no había caso porque ella de repente un día antes llamaba y decía, no me apoyaron en esta gestión, es que el ministro no venga. Y cuando logró ir un ministro, lo hizo esperar 2 horas. O sea, no se diga que Katy Barriga no tenía carácter. Tenía personalidad, Carácter y personalidad. Sí, mucho pura carácter. perso. Claro. Toma. Bueno, hemos conocido que ella quería hacer una serie de cosas y consideraba que la burocracia municipal se la impedía. Entonces, por eso la Fiscalía dice que armó este mecanismo de bypassear Claro. los controles. Claro, poder el apurar las procedimiento. Claro, entonces quiero hacer todo lo que empezó a pasar, la beca Katy Barriga para estudiantes destacados, el mural donde salía ella con José Miguel Carrera, San Martín y ella. Tenía una cosa media culto a la personalidad. Claro, sí. además porque Maipú quería hacer Bueno, uso del... la experiencia reality. Sí, de verdad que me da la performance. sensación de que ella siempre estaba haciendo Performance. una, claro, era una cosa ¿Te acordás que performática. anduvo en caballo vestida como militar azul hace una vez? Porque hacía... ¿Por el abrazo de Maipú? Claro, porque en Maipú son muy, Sí, obviamente, muy orgullosos de Maipú. historia. Obvio, po. Claro. ¿Cómo Maipú, no? tierra de héroe, algo así llaman. Entonces, bueno, ella llega el momento y aquí me dicen qué pasa. El 28 de diciembre del 2020 gana Javier Macaya y La presidencia de la Valsevergue. UDI. Chao. ¿Ya? Entonces ahí dicen, bueno, ¿cómo nombraron a Katy Barriga de candidata en la elección del 2021? Cosa que Javier Macaya en una entrevista a La Tercera hoy dice que no va a comentar porque es otra administración. Ya, pero me dicen que la explicación es que ellos el 20 de enero del 2021, o sea, del 28 asumen, 20 tienen que hacer una lista con los 2.500 candidatos. ¿Ya? Entonces llega la nueva directiva, esto me lo dicen, pásenme el archivo con los candidatos. Esta elección que se había retrasado. Esa. Claro, es exacto, porque claro. fue en abril, pero tendría que haber sido en octubre. Pásenme la Exacto. carpetita con los candidatos. No había carpetita. La directiva que ¿Se se había iba llevado la no carpetita? dejó carpetita. ¿Nos dejó? No, eso dicen en la UDI. Entonces, Ya. me dicen ahora, claro, con el diario el lunes todos pueden decir algo, pero me dicen, no había razones para no llevarla. Y yo encuentro cierta razón. Sí. Pero ahí, O sea, ahí ya lleva 4 años. además, por lo que he ido reporteando con distintas personas de la UDI, toda la relación con ella era a través de Joaquín Lavín León. Ya. Entonces, se mandaba alguna con Doro, oye, Dile a la Katy que... Joaquín, dile que se calme. Porque ella no es militante de la UDI. Ah. Claro, cuando te acuerdas que salió como en una selfie con él despertándose en ropa interior. No, yo eso creo sí que no me acordaba. yo creo Ya. que más de una. Ya. En ese momento tuvo una polémica. Lavín la defendió, Joaquín Lavín Infante padre, en un matinal, justo en el momento que Tele 13 había hecho un reportaje que Joaquín Lavín llegaba, el 82% de las sesiones llegaba atrasado, Joaquín Lavín León. León. Entonces, en ese momento, Lavín en un matinal dice, yo defiendo a la Katy, porque así ella es, pero a mi hijo no, po. Mi hijo no puede llegar atrasado. O sea, defendía a la nuera
Y no hay hijo. ¿Ya? Entonces, dicen, oye, la UDI le dicen, ya con lo de la ropa interior se pasó, po, Joaquín Lavín León, dile que... Fue mucho. Claro, y Lavín León dice, oye, pero si esto es la Katy, esto es Chile, ustedes Eso son fue puros siempre. cuicos que no entienden, ella representa a una mujer normal de clase media que se despierta todos los días a trabajar en ropa interior, listo, ¿qué tiene de raro? ¿Qué es lo que dice Carlos Peña en su columna de hoy en el Mercurio? Claro. O sea, Y sigue no siendo podéis- tal cual. No podéis reclamarle al Perdón, CERNAC. y Claro. sigue hasta ahora el día de la formalización. Ya, Lavín León lo se mismo. compromete frente a esta UDI Ahora, que... el arquetipo de la mujer de clase media tampoco. No. Porque es sobre arreglada, digamos. Para ese Yo les efecto. voy a contar una anécdota. Ya. Se compromete Joaquín Lavín León, ya, va a cambiar de actitud. La UDI le pide, oye, ahora no va a ser como la otra vez. Tú vas a tener que acatar, no las órdenes de partido, pero sí cierta metodología partidaria que indica que te vamos a apoyar en la gestión para que no haya problemas ni nada de eso. Ella dice, ok, perfecto, vamos. Pierde con Bodanovich. Sí, pues. Le va mal con Bodanovich. Y, Perdió por harto. claro, entonces, ¿cuál es el análisis que hace la UDI que hoy día... Bodanovich más que la dobló. Sí, pues porque Sacó 90.000 votos. ahí la oposición... Contra 43.000. La oposición fue Clever y fue solo. Claro. Bodanovich era el candidato, entonces no se produjo la dispersión de votos. Entonces, ¿qué en el control de daño ahora hay distintas opiniones dentro de la UDI? Javier Macay hoy día, en una entrevista en La Tercera, y la Pepa Hoffman también, En el Mercurio. entrevistada por Matías Baquet, también dicen, bueno, dejan osar cuál es el análisis de la UDI. Uno, claro, el casting, en este caso, vamos a tener que perfeccionarlo. El casting de elección de candidatos. Cuestión que todos los partidos dicen, pero es muy caro levantar un candidato poco conocido, salvo que sea la voz del incumbente, como Daniela Peñalosa en Las Claro. Condes, que no Y era se requiere conocida. plata para Claro, hacerlos conocidos. Claro. Y además Las Condes es distinto que Maipú, Sí, pues, porque otro electorado. otro electorado, ahí la derecha tiene más ventaja, harta más ventaja. Entonces, ya, ese es un problema. Otro mea culpa, cuando Tomás Bodanovich empezó a anunciar las irregularidades, decir, oye, me pasa esto, la deuda esto, la plata que iba para aguas sanitarias la pasaron para otra cosa. Claro, porque Maipú tiene una empresa de agua, Claro. de agua potable municipal. digamos. Claro, entonces se sabía que ella tenía mala relación con algunos funcionarios. Y Bodanovich lo dijo al tiro, ¿ah? Al tiro. Sí. Y ahí me dicen la UDI, ahí no pescamos, no le dimos la importancia porque podríamos haber salido en una ofensiva, siempre es mejor autodenunciarse que te denuncien, siempre. Es decir, sabes que aquí hay problemas de gestión, vamos a ver, y que no se lleve todos los réditos el oficialismo en este caso. No, porque ahí la postura fue un poco, ella no es nuestra, no es militante nuestra. Claro, Se desentendieron. Sí, total. Claro, Y algunos ahora dicen- ven que no se pueden desentender, digamos. Igual le claro, está cayendo. pero con Peñalosa no se pueden desentender y tienen ese problema. Claro. Ahora, claro, en la UDI me dicen, a ver, seríamos ciegos y nos estaríamos autoengañando si nos decimos que nos pega. Nos pega, uno, porque el oficialismo cada vez que nosotros salgamos a alegar por algo, nos va a decir, y Katy Barriga, y Daniela Peñalosa, entonces te inhibe, po, ¿cierto? Segundo, se les juntaron tres. Peñalosa, Salaquet, que es militante Que es UDI, militante UDI. y Barriga, porque la colateral de ella, que aunque no sea militante, es que ella fue por la UDI, Bueno, y además y ahora, forma parte del clan Lavín. en la formalización apareció mencionado Joaquín Lavín, su marido. Claro. O sea, Joaquín Lavín León. diputado. Claro, yo pregunté, porque en ese reportaje del Tele 13 me acuerdo que Lavín se molestó por este reportaje de Lavín León y su mensaje fue, yo prefiero estar con la gente de Maipú que aquí en el Parlamento. Ojo que en la UDI no es una relación idílica con Lavín León. Con ¿no? Lavín León, No. Hay gente que dice que es difícil, que es díscolo, que está poco presente en el partido. Que también tiene carácter. Claro. Sí. Entonces, bueno, ahora entendemos por qué Lavín León quizás llega atrasado o no, porque buena parte de sus preocupaciones, me dicen, estaba en Maipú, En la municipalidad. porque su mujer quería que estuviese con él, o también porque él miraba y decía, chuta, aquí estamos al borde de la cornisa siempre. Claro, El control- pero todo indica que estaba metía Ahora, la cuchara en cortito. las decisiones que se tomaban. Cortito, hoy Ya día lo se último. toma esta semana se toma la decisión, o sea, la próxima, desde mañana, se toma la decisión de las medidas cautelares. Está claro que la O Fiscalía... sea, la apelación. La Fiscalía quiso que se supiera lo que entraron, tenían 9 celulares, 3 no aparecieron, el laptop que tenían, notebook, también desapareció. Hay una y cuenta Lavín de León- correo desaparecida. Lavín León tenía dentro también mucha participación en las carpetas de los computadores. Claro. O sea, la Fiscalía quiso que se supiera, Claro. porque me imagino que con esto
creen que sí se va a ir en prisión preventiva. Claro, porque revienta la tesis de la colaboración con la investigación. Sí. Ya, eso, una de las protagonistas de la semana. La otra protagonista de la semana. Otra Un protagonista. problema llamado Maiza, titula Angélica. Bueno, desde que el 29 de diciembre CIPER, en un artículo de Nicolás Sepúlveda, contó de la reunión entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja, en la casa de Pablo Salaquet, se abrió como una caja de Pandora que no ha parado de crecer pese a los intentos del gobierno de dar por cerrado este tema. Claro. Uno de sus últimos intentos fue que el presidente le pidió a los ministros que estuvieron en ese tipo de reuniones, que son 6, que subieran la información. Las reuniones no sabemos. ¿Cómo? La cantidad de ministros, 6. 6. La cantidad de reuniones todavía no sabemos cuántas Claro. reuniones, pero son hartas porque Son hartas. vienen pasando desde hace años. Bueno, les pidió que subieran en la plataforma de lobby estas reuniones los que lo consideraran necesario. Y eso era como para de una vez por todas se supiera toda la información y se diera por zanjado. El problema volvió otra vez a la ministra de Medio Ambiente cuando el miércoles subió en la plataforma de lobby las reuniones y se supo que no había estado ni en una ni en dos, sino que en 3. Había una tercera de la segunda se podía saber porque era con el ministro de Agricultura, está en Valenzuela, Claro. que fue la primera, en agosto. Ya. La con el ministro Grau fue en noviembre. Que fue la que se supo al inicio. La que se supo que era con los salmoneros y actores de la industria pesquera. Y la tercera fue el 19 de octubre, y esa era la que no se sabía, que fue la ministra sola. Se supone que lo que ella dice que fue hace como una exposición con actores de distintas industrias, forestal, minera, inmobiliaria. Y ahí se armó la grande porque la ministra la semana anterior había estado en la Comisión de Medio Ambiente hablando sobre este tema. Habían sido citadas ella y el ministro Grau a que contaran sobre la reunión. Y entonces ahí ella no habló de esta tercera reunión. No, pues. No habló de eso. De hecho, sugirió que era una sola. O sea, no sé si lo sugirió, pero... Mira, lo que pasa es que de a ellos lo Valenzuela citaron... tampoco la había mencionado. No, pues. Así, Así como explícitamente no, pero se había entendido que la había habido una descubrieron reunión. porque Valenzuela sinceró Exacto. su reunión y puso, Claro. fui con Maiza Roja. Exacto. Y en la entrevista Entonces, del vía 10 ministro de Agricultura se sabía de esa. Y en la entrevista del día siguiente en Tele13 Radio, ella como que menciona, como que deja Reuniones. entrever, habla en plural. Claro. Y ahí Pero es como que... no dice explícitamente Sí. que hay una tercera, porque a los ministros Grau y Maiza Roja los citaron en la Comisión de Medio Ambiente para que contaran sobre la reunión Sobre con los esa reunión, salmoneros. claro. Nunca le preguntaron por si había habido otras reuniones, eso es cierto, pero igual ella tuvo un tiempo inicialmente para exponer en qué podría haber Podría haber dicho, transparentado. sí, Fui a 3 yo reuniones. fui a 3 Ya. y hablemos de esta. No lo hizo. Entonces, el efecto es que en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados quedaron indignados, suspendieron la sesión, no dejaron seguir la tramitación del proyecto en el que están avanzando, y esto en lenguaje parlamentario es algo bien grave, ¿eh? O sea, es bien grave que una comisión diga, y además fue transversal Toda del la Partido comisión. Republicano a la bancada del PC. Entonces, el lenguaje parlamentario es algo grave, incluso antirreglamentario, o sea, podrían decirles que no cumplieron el reglamento, pero da una señal ya. de la molestia que había en esta comisión. Y no Ya. pueden de ninguna manera negarle la entrada. No La pueden ministra negarle tiene la derecho a entrada. entrar a la comisión. Pero esto que pasó con y a la pedir ministra palabra. Maiza Roja no había pasado en ninguna comisión durante este gobierno y alguna vez creo que pasó en el gobierno anterior, pero es algo Ya. muy fuera de lo Es grave. Ya, lo que pasa es que lo que está dejando a la luz este escándalo del cual la ministra Maiza Roja no ha logrado salir es algo más de fondo, ¿ya? Y demuestra que en política ser inteligente y tener hartos cartones no basta. La siempre ninguneada política igual requiere hartas habilidades, ¿ya? Y eso es lo que pasa en el caso de la ministra Maiza Roja, que tiene un currículum súper destacado. Sí, o sea, súper seca. en el gobierno hablan Sí, de ella como una eminencia. Sí, no, seca. Física, tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, se ha especializado en cambio climático, es una de las científicas como líder en ese ámbito en el mundo. O sea, sí. la han solicitado de los informes del IPCC, que son los informes de cambio climático. En las últimas 3 COP le han pedido que lidere mesas de negociación súper difíciles con buenos resultados. De hecho, trabajó para el gobierno de Piñera en Eso eso. es lo que te iba a decir, como asesora trabajó, para fue la la COP25. encargada de la comisión científica de la COP25 que se iba a realizar acá en Chile. Ella, no siendo de sensibilidad ni piñerista ni de derecha, participó en lo que te revela también que tiene sentido público, Claro. o sea que es alguien que tiene harto sentido público. Ya, y finalmente llega al ministerio en un gobierno que se declara ecologista, entonces su nombre viste mucho al gobierno a nivel internacional y también interno con el mundo medioambiental. Para un gobierno ecologista ella da muchos cartones de la seriedad con que este país está tomando este tema. Pero ¿qué pasa? Bueno, ella tiene, o sea, si alguien sabe de cambio climático en Chile es ella, y cuando habla de futuro habla 100 años.
¿Y qué es lo que ve a 100 años? Que no va a quedar nada si no hacemos algo. O sea, cuando ella dice el futuro, no está pensando en 5 años. Claro. Y eso es una forma en que ella habla. Ella tiene como esa cosa y la ciencia está de mi lado. En el mundo empresarial siempre ha costado, el mundo empresarial en general no se muere por los ministerios de medio ambiente. No es su ministerio favorito. Claro, no. Y qué bueno que así sea. Exactamente, Sí. el día que el Ministerio de Medio Ambiente y los empresarios se lleven estupendo, habrá que Tenemos hacerse un algunas problema. preguntas. Tenemos un Pero problema. esta relación ha sido especialmente tensa porque los sectores productivos dicen, esta ministra tiene una visión demasiado verde, tiene una visión demasiado ecologista y además nos da poco acceso. Ahí lo más complicado ha sido con los salmoneros precisamente porque en la tramitación de la ley del Servicio de Biodiversidad hubo varias dificultades, pero además porque el mundo salmonero cree que el Frente Amplio, realmente ellos son las AFP del mundo productivo. O sea que si pudieran terminar con ello, terminarían. Y aparentemente la ministra piensa eso, o sea, no le gusta la industria salmonera. O sea, dice, yo estoy súper disponible para ayudar a que esta industria crezca de otra manera también. Bueno, pero hay ahí una tensión con el mundo empresarial que dice, no nos reciben, nos ha costado mucho formar diálogo con ella. Eso con el mundo empresarial. Por otro lado, en el mundo parlamentario, en la Cámara de Diputados, que ustedes saben que los diputados son súper sensibles al trato que se les da. Bueno, la Comisión de Medio Ambiente considera... Tenemos 4 diputados en el siguiente bloque. Sí, lo estoy mirando ahí, así que ellos te podrán responder, pero los diputados tratamos son súper bien acá. muy sensibles a eso, así que hay que darles trato. Y en la Comisión de Medio Ambiente consideran que la ministra no ha hecho suficiente pega con ello, que no ha estado ahí suficientemente, que ha habido sequía legislativa hasta diciembre porque ahí entró un proyecto muy importante, y entonces que ha habido como una desconexión, que la ministra estaba ocupada en otras cosas. Y eso también te muestra por qué pasó lo que pasó esta semana cuando deciden suspender la sesión y dicen hemos perdido la confianza en la ministra. Y a eso súmale que la ministra no tiene partido. Ella es más bien de sensibilidad Frente Amplio, pero no tiene partido. Claro. Su mundo, o sea, donde ella tiene harta creencia en el mundo científico y ambientalista, pero que el mundo ambientalista igual está medio ofendido porque, por ejemplo, la aprobación de los bronces, ¿no? Sí. Algo que cayó bien en el mundo ambientalista. Eso basado más bien en el advertido, que fue como la primera alerta para todos los más barra brava del Frente Amplio, que ¿por qué aprobaron los bronces? Claro. Si Piñera lo aprobaba, te podría asegurar que se le tiraban todo encima, pero en ese momento fue como una aprobación totalmente contraintuitiva de lo que iba a pasar con el Frente Amplio. Bueno, pero hay ahí un mundo que no está tan... y que además no le gustó nada saber que las ministras se reunían en estas reuniones que no habían sido informadas con el mundo salmonero. Entonces, las redes la ministra no ha logrado cultivar unas redes que le permitan ahora que está en problemas, que la defiendan. Hay varios que les gustaría verla caer, pero ¿con qué sí cuenta la ministra Maíza Rojas? Con el apoyo del presidente. El presidente la respeta muchísimo, tiene una gran opinión de la ministra, considera que que no ha logrado lucir como debería, o sea, él la respeta mucho y no quisiera sacarla de ahí. Lo que pasa es que lo que yo sí noté como en el entorno gobierno es que hay cierto enervamiento, frustración, depende con quién hable, porque no haya podido manejar mejor esta situación. Y esto es grave porque acaban de entrar al Congreso 2 proyectos súper importantes en tema de medio ambiente. En la Cámara, la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el que tiene que discutirse en la Comisión de Medio Ambiente. Y en el Senado, la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el que está asociado a la que llamamos la permisología. Un proyecto que es parte del pacto fiscal. O sea, es clave. Entonces, es muy importante que la ministra logre desactivar este problema que está teniendo en la Cámara. Los diputados quieren, algunos quieren como... que el presidente los reciba para distender la situación, otros quieren que disculpas públicas de la ministra. Ella entiendo que ha estado haciendo acciones en ese sentido en privado, hablando, mucho llamado para eso tratar de desactivar. Yo que había estado llamando. Pero tú sabes que es distinto a lo que los diputados hacen en privado que en público. Totalmente. Y el punto es, algunos se preguntan, dicen, la ministra es estupenda, a lo mejor es nuestra mejor embajadora del cambio climático, pero es la persona que tiene que estar liderando la tramitación de unos proyectos tan importantes para la reactivación. Algunos en este dicen momento. que hubiese sido excelente ministra de Ciencia. Sí. Claro, que medio ambiente. Claro. Bueno, ese es el dilema del gobierno. Con Angélica Bulnes, con Quique Mujica, en nuestra mesa de editores de esta mañana. Les agradezco muchísimo que hayan compartido esta parte del domingo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Ya, nos vamos a la pausa. Al regreso, ya lo decíamos, un panel con 4 miembros de la Cámara de Diputados que van a debatir respecto de los principales temas de la actualidad y la política de esta semana. La pausa y estamos de vuelta.
Anglo American. Somos cobre, minería e innovación. Está presentando Mesa Central. Acá en el 13, Anglo American. Anglo American hace minería y produce cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas. Porque somos cobre, minería e innovación, dice la gente de Anglo American. Juntos lo estamos cambiando todo. Un mensaje de Anglo American, auspiciador de Mesa Central en esta mañana. Los presidentes de comisión de la Cámara de Diputados, Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, y Gael Jomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, que han tenido un montón de pega por la reforma previsional de la que vamos a hablar en este programa. Y por este otro lado, el diputado José Carlos Mesa, del Partido Republicano. ¿Usted es presidente? No. Fui jefe de bancada, si le sirve de algo. Vea, me sirve igual. Y don Diego Chalper, que también fue secretario general de Renovación Nacional, pero ya no es. Ya no soy. Afortunadamente, dicen algunos. No, afortunadamente para mi familia sí. Eso, me refería a su familia, no al partido. Partido. Ya, vamos por partes, vamos empezando los temas de la semana, partiendo por un silencio sepulcral, dicen en el oficialismo, de la derecha por el caso de Katy Barriga, José Carlos Mesa. Bueno, nosotros hemos tenido una postura frente a los casos de corrupción de lado y lado que ha sido conocida. Recuerden ustedes que fuimos los que propusimos en el Consejo Constitucional la norma quizás más dura contra la corrupción en nuestra historia republicana, que es la muerte civil o muerte cívica para quienes son condenados por corrupción. En ese sentido nosotros mantenemos una misma línea. Las cosas que me pregunten, yo como no voy tanto a medios de comunicación no me preguntan, pero yo creo que así como hemos mantenido una línea respecto, por ejemplo, de los casos que han sido denunciados en Recoleta con el alcalde Jadwe, o los casos denunciados en Santiago Centro con la alcaldesa Lacy Hasler, mantenemos la misma línea. Si es que hay corrupción y se demuestra, tiene que caer todo el peso de la ley en contra de quien sea responsable. Ya, pero llega. Ya, nos vamos. La 1 en punto, así que tenemos que despedir porque ya viene Nilce Silva con las noticias en Tele 13 de tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en el 13, en todas nuestras plataformas y en simultáneo con Tele 13 Radio en esta edición de Mesa Central. Muchas gracias por estar aquí.